Bueno, que los patitos. Esto es algo reiterado y a veces parece que estamos en el día de la marmota. ¿Cuál es el asunto de fondo? Ciertamente el tema ideológico, el tema pragmático respecto de las políticas públicas, la idea que algunos tienen desde el sector rubro de la izquierda, a pesar de que evidentemente en el actual Parlamento Vasco tienen dificultades porque se les coló un diputado de Sumar, ligado a la Izquierda Unida, ligado al Partido Comunista de España, Eusko Comunista, el EPK, pero con tradición primaria y secundaria, esto lo sabemos perfectamente en este canal. Con lo cual, a pesar de haber chupado Bildu los 6 escaños que tenía todavía Podemos en el Parlamento Vasco, subiendo de 21 a 27, incorporando ciertamente esa situación evidente respecto del discurso que tenía que hacer en tanto en cuanto había dificultades a la hora de incorporarlo, no tanto tal vez en Osakidetza, pero sí en educación, respecto de Ikastolas, Kristau Eskola, elementos de las cooperativas, que es un modelo típicamente vasco, el Ausolan, como dirían en Euskal Politik, que permea también a las capas de la izquierda abertzale, que en teoría ni es de izquierdas ni tampoco abertzale. Por llamarlo de una manera, ¿cómo es el conglomerado de Bildu? Aunque habría que entrar dentro de ahí, de qué es lo que queda de Aralar, qué es lo que queda de Alternativa y qué es lo que queda de la marca Euskal Kartasuna. Y que Sortu ha fagotizado todo lo que es Euskal Herria Bildu y con la situación de la contradicción interna, no solamente la contradicción primaria y secundaria, sino también la de los restos de la raucha, de la violencia y las diferentes concepciones, ya sea la pragmática socialdemócrata, enfocando al ámbito institucional, y de las bases revolucionarias que puedan llegar a tener. Por eso se permiten, en cierta medida, este ámbito de salud, como el del fogón, que dejan en cierta medida libre para sumar, precisamente por el tema del interés particular concupisciente respecto de lo que sucede, por ejemplo, en Galicia, con respecto de los que dicen no al TRI, pero al COASI. ¿Por qué? Porque controlan el comité de empresa y tienen a la gente ahí subyugada y por lo tanto a través de ese trabajo importante que tienen de zapa con respecto de los trabajadores pueden controlar luego en el ámbito no solamente sindical, en la propia empresa, sino también a través del ámbito de que esa gente con sus familias luego votan. Tienen derecho a voto. Con lo cual, esa situación tiene ese diferendo. Lo cual ciertamente resulta curioso porque cuando se ponen proyectos de esta gran envergadura, ya sea Altri o algún otro, pues los del pueblo están a favor, incluso aunque los alcaldes sean de izquierdas. Con lo cual, el tema de ser de izquierdas o de derechas, yo creo que está obsoleto, obsoletísimo. Pero son franquicias, son marcas que uno coge y parece que si se las autoconcede o se las concede. Por ejemplo, aquí llegan a decir que a JPNV es de izquierdas. ¿Por qué? Porque apoya a Pedro Sánchez de Castejón en el gobierno de España y por tanto el combo es de Frente Popular. Lo cual ciertamente resulta curioso porque cuando nos encontramos con una situación en la que a JPNV tiene que votar no en Madrid, entonces es del combo del fachosfera. Está con Vox, con el PP, con Junts. Y esto es también importante y terrible. La situación que, como dijo Mayorga Ramírez en Euskal Politik, le conozco hace un montón de años, tiene alguna referencia en Amores Pendejos, en el libro que escribí acerca de mi participación en Eusko Kartasuna, que está disponible en Amazon, y con ese spin-off como es Jaque al Pastor en el Estrecho. Decía Mayorga que resulta curioso porque, en buena medida, el centro del eje de la política vasca está, en cierta medida, en Madrid, con la relación respecto del Congreso, respecto del gobierno de España, lo cual quita aquella situación que llevó a los representantes de Ribatasuna a no asistir a las sesiones del Congreso de los Diputados. Incluso tampoco hacían el asunto de participar con el Parlamento Vascongadillo, que era como lo llamaban, porque eran innovaciones con esquemas que no respetaban y que no aceptaban, como era la Constitución, ni tampoco el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
un pañuelo con mocos colgando que no merecía ningún tipo de respeto. Ni el conciertillo. Esa cosa que en 2013 llevó a la Diputación de Guipúzcoa unos dineros por juegos y loterías de azar retroactivamente gracias al buen hacer del grupo vasco en el Congreso. Y jamás lo van a aceptar, ni lo van a respetar, ni lo van a defender, ni aplaudir en público. Lo mismo que la situación respecto de los convenios, la prelación del ámbito territorial, cosa que logró el grupo vasco. Lo mismo que la defensa de las EPSVs, convenio con Lagunaro, del grupo Mondragón, cooperativa. Lo mismo que muchas otras cosas que afectan al trabajo, afectan a elementos propiamente de asistencia social, que son importantes y que han sido vertebradores no solamente desde AJPNV por ser parte de la idiosincrasia, sino también a través de la situación derivada de Rerum Novarum, León XIII, la doctrina social de la Iglesia y la permeación no solamente a través de un Jacques Maritain o un Don Sturzo, la Liga de los Amigos de los Vascos 1937, sino también a través de un Manuel de Irujo, un Nendakari Aguirre y muchos otros que tejieron esa idiosincrasia de la dimensión social, económica de EAJPNV y que ha ido construyéndose posteriormente a través de las instituciones, diputaciones, juntas generales, municipios, gobiernos, especialmente Eusko Jaurlaritza, y siempre que ha sido posible, incluso en los tiempos del exilio, la única organización que estaba estructurada era EAJPNV. Por eso resulta alucinante que aquellos que crearon dos veces, mejor dicho, tres veces una sanidad pública, ¿por qué tres y no dos? Más o menos por lo mismo que pudiéramos hablar de la situación de Radio Euskadi, la situación de Osakidecha en el periodo en el que se pudo desplegar el estatuto en el 36-37, todavía en territorio vasco, la situación en el exilio, primeramente en el territorio del Estado francés hasta 1940, pero en otros lugares también. Por ejemplo, sin ir más lejos, Barcelona hasta 1938-39. Y después, retornados con el Estatuto de Guernica en puesta en aterrizaje, la construcción de Osakidecha. Una creación de AJPNV. Completamente. Por eso resulta alucinante que algunos vengan y digan privatización. Sobre todo teniendo en cuenta de que la privatización, para algunos, incorpora también todo lo que no sea estrictamente público. Con lo cual, cualquier cooperativa sería estrictamente privado, como dice Sumar, como dice Alba en Onda Vasca, en sus intervenciones, que es asesora, porque no salió de diputada al Parlamento Vasco, es asesora del diputado a la vez de Sumar en el Parlamento Vasco. Por eso, resulta alucinante que un pensamiento dogmático, ideológico, que se tiene acerca de privatización o no, tenga que ver todo con la visión del posicionamiento ideológico en un contexto carente de conexión con la realidad vasca, carente de conexión, evidentemente, con el tema educativo, cosa que entra en contradicción internamente y en confrontación con Sumar en el Parlamento Vasco, pero que, como no tiene el correlato respecto de la situación interna de sanidad, al tener esa situación en la que los que pudieran tener algún control acerca del discurso de H. Bildu en el tema de salud son funcionarios, entonces no tiene ninguna posibilidad de poner en su justa medida el hecho de que solamente el 5% de lo que supone la sanidad en el País Vasco es privada en el sentido estricto, es decir, convenios con sanidad privada, que resulta curioso porque muchos, y en pandemia fue efectivamente sangrante esta posición, decían que para evitar cualquier tentación de privatización, con todas las comillas que se quiere, porque es evidente que son muchas las comillas que hay que poner con esa situación de privatización, había que eliminar cualquier tentación prohibiéndola. Con lo cual ahí estamos
imponiendo una ausencia de libre mercado, de libre competencia, en donde se mueven muy bien los totalitarios. De impedir la iniciativa privada, impedir que la población pueda ejercer con sus dineros, con su iniciativa, con su vocación, lo que considere oportuno. Casi estarían a un punto de pedir la ilegalización del igualatorio médico quirúrgico, de Quirón y la expurgación, no solamente de estar cerca de la situación respecto de la salud pública vasca, sino también del propio territorio vasco. Lo cual no quita el hecho de las disonancias cognitivas de algunas personas que efectivamente puedan participar del hecho votacional de EH Bildu, participar de la estructura organizativa de EH Bildu y tener, como en un momento dado, el consejero Darpón llegó a comentar que 400.000 vascos tenían una cobertura médica privada. Seguro que entre esos 400.000 había votantes militantes de lo que luego sería EH Bildu. Es más que evidente que habría contextos, situaciones, casuísticas en donde estas personas harían algo contrario a lo que su discurso les plantea. Es decir, haz lo que digo, no lo que hago. Y por eso resulta alucinante esta idea de que H. Bildu, y esto fue a comienzos de mes, pero da igual porque es atemporal. H. Bildu mantiene la mano tendida al entendimiento con el gobierno hombre de Pradales se nos aquí hecha. La coalición, eso sí, pide avances contra las privatizaciones o una garantía de que el pacto sanitario no se va a quedar en literatura. Es un problema grande el hecho de que se quiera publicitar todo, es decir, que prácticamente toda la actividad respecto de las grandes tareas sea en forma de funcionarios. Otra cosa es que se quiera fijar la posición respecto de los interinos, porque son más de una cosa lo que se puede uno plantear. Pero es justo que toda la actividad respecto de los servicios públicos sea a través de el entramado institucional público. Tiene que ser a través de funcionarios de por vida. Cuando se produce una contratación y por lo tanto un incremento presupuestario en un determinado año y al año siguiente no se hace porque era un aumento puntual, eso significa que hay un recorte en el servicio público Osakidetza. Cuando se compra una máquina y al año siguiente lo único que se pone es la tarea presupuestaria acerca de la reposición futura que se consignan activos y pasivos, pero no se compra efectivamente una nueva máquina de eso porque ya se ha comprado y está ahí, significa que contablemente podemos imputar un recorte a Osakidetza. El discurso parece que lo acepta todo, que lo puede cubrir todo, pero evidentemente hay que ir a cuál es la cobertura real. Ciertamente gastar más, a pesar de que quien más gasta por habitante en todo el estado es el País Vasco junto con Asturias y Navarra en materia de sanidad, no significa gastar mejor, porque nos podemos encontrar un asunto que es interesante el día de hoy, como es el hecho de que donde más gastan del mundo libre en sanidad es en Estados Unidos. Pero, como todo el mundo sabe, no es una sanidad pública. Y tampoco, a pesar de Obamacare o Medicare, Medicaid, que estaban en el substrato de lo que luego se amplió con Obama y que ya lo intentó, los tiempos de Hillary Clinton en 1993, de tratar de establecer un sistema como pudiera haber sido el NHS británico o un sistema como el alemán, que sería de cobertura más amplia, pero con un gasto más exiguo. No fue posible en Estados Unidos, tal vez por la concepción individualista y de confrontación con el Estado y también con lo público. Pero en el marco europeo, teniendo en cuenta el contexto vasco, teniendo en cuenta el Ausolan,
debería de entenderse que, dado que también, y esto es interesante mencionarlo, también es cierto que se ha tratado de meter un discurso respecto a la vivienda y los grandes tenedores, cuando en el País Vasco los grandes llamados tenedores, porque es que seguir hablando de tenedores me remite a las 3 estrellas Michelin y a los restaurantes de los grandes popes de la Nouvelle Cuisine Basque. Pero bueno, los que tienen un montón de viviendas en el ámbito vasco son muy pocos. Porcentaje rayano en el 2%. Y en buena medida aquellos que tienen más de X viviendas, más bien el sector público que el sector privado y más nativos que extranjeros. Pero prácticamente se tiene esa idea de la importación, lo cual resulta importado de Madrid o de Barcelona, de que los que tienen grandes viviendas son fondos buitre, gente llegada de no sé dónde, olvidando por ejemplo que muchos de esos fondos buitres son fondos de pensiones de gente particular como usted que pueda tenerla en Noruega o en Suiza o en Canadá o en Singapur o en cualquier otro lugar, o fondos de consecución de objetivos a través de bienes del propio territorio, como por ejemplo el Fondo Soberano de Noruega, como el Fondo Soberano de Qatar, a pesar de que no es una democracia, sino una especie de teocracia monárquica en Oriente Medio, pero el concepto se entiende, que hay un recurso y a partir de ese recurso se obtienen unos beneficios que se manejan soberanamente por parte del país. Y los fondos de pensiones, pues a través de instituciones financieras como Caja Laboral, tal vez, como Kutxabank, que se decía que había sido privatizado cuando el 100% del capital accionarial está en manos de las instituciones públicas. Pero claro, técnicamente ya estaba privatizado las cajas de ahorros. Cuando la imputación a aquellos eh, aportantes tenía relación con los privados, los que estaban poniendo sus dineros, sus ahorros, y esa era la parte más importante de las asambleas de las cajas de ahorros. Con lo cual, ahí tenemos una realidad y luego un discurso que no se acompasa a veces con esa realidad. Y esto es algo que es triste y doloroso respecto de una realidad, la vasca, en la que se ha incorporado una serie de discursos que son contrarios a la tradición vasca. No hay más que ver, por ejemplo, el 1 de mayo con el ASTV cantando la Internacional cuando precisamente surge como dique de contención de los llamados sindicatos amarillos, amarillos tal vez por la relación con el papado, con la Rerum Novarum, con la doctrina social de la Iglesia. Recordemos, la bandera del Papa es blanca y amarilla. Pues esos sindicatos amarillos democristianos tenían esa vinculación con algo completamente en confrontación a comienzos del siglo XX con los sindicatos socialistas, marxistas, una confrontación dura, muy dura. Pero ahora parece que han asumido con todo olor de bagaje todo ese relato. Es triste de ver porque va en descreimiento de esas raíces de lo que ha supuesto esta situación. Y como dijimos respecto de las consecuencias de Donald Trump y lecciones que debemos aprender, hay gente que ha comprado el discurso de grupos de presión que han sido tolerados como lo más maravilloso y beatífico del mundo. Greta Thunberg, como diría el amigo Gustavo Beidler, ha sido vista como un ángel divino, pero no se le ha preguntado lo más importante. Lo hacía por gusto, porque siendo muy joven podía ser condicionada por sus padres. Era una forma de introducir un vector con cosas que en teoría todo el mundo acepta para luego ir introduciendo cosas que pudieran ser más polémicas. Una forma de lavado de cerebro colectivo. La idea mencionada por mí varias veces respecto de que era más fácil hacer manifestaciones públicas en Ottawa, en Washington, Bruselas y Londres que no en Hanoi, en Pekín, en Manila o en Yakarta.
Respecto, por ejemplo, el tema de los plásticos en los mares, que el 70% son 5 países del sudeste asiático los que contaminan los mares con estos productos. Es una realidad que tanto en los nuevos movimientos sociales que surgieron del año 68, 1968, mmm, han cooptado políticas públicas. Lo hemos dicho últimamente en este canal respecto de ecologismo, pacifismo, feminismo. Feminismo como última ratio de la revolución fracasada en los modelos de socialismo real en Europa Oriental. Fracasada en los movimientos LATAM de socialismo del siglo XXI. Con lo cual, está quedando muy poco espacio para esa revolución socialista de cariz marxista, marxista-leninista, maoísta, que ha ido permeando a lo largo de 150 años y que ha ido fracasando en todos y cada uno de sus escenarios, con una plantilla prácticamente igual. Igual, como diría Fernando Díaz Villanueva, respecto de lo que supone el marco general de la Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte, los países de Europa Oriental, Venezuela, Nicaragua. Todos han ido siendo cortados por el mismo patrón respecto de unas linealidades de agricultura, ganadería, industria y pobreza, y también respecto del Banco Central, el uso de las divisas, al final acabar con un nivel importantísimo de importaciones. Eso no lo queremos en el País Vasco. Xavier Arzallus Antía decía claramente de para qué se quería la independencia, porque era muy importante. Sí, era independentista, pero para ser como Albania, tener un sistema en donde prácticamente lo único que se hacía era plantar berzas, que era el dibujo que hacía Xavier Arzallus Antía respecto de una realidad que no conviene olvidar. Euskadi Taskatasuna, Euskadi, no Euskal Herria, ni Navarra Taskatasuna, Euskadi Taskatasuna surge de una decisión geopolítica y geoestratégica ligada al Kremlin de Moscú a través del PQS y a través de la Unión Soviética respecto de la independencia instrumental, porque, como hemos dicho más de una vez, la situación de la Segunda República en el exilio ameritaba una disgregación y atomización total, con lo cual era imposible vehiculizar una posible constitución de una república soviética o criptosoviética en el Estado español, con lo cual era mucho más fácil establecer una independencia instrumental para establecer un régimen político que pudiera subordinarse a Moscú. Eso, que es la base fundamental del ideario de fondo de lo que supuso Euskadi Taskatasuna y la fundación del brazo instrumental político Herri Batasuna, y después toda la derivada que ha venido después, parece seguir permeando de fondo y latiendo en un corazón ideológico que bombea sangre respecto de la idea de que lo público debe de ser todo lo que deba existir. Pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, el libro de Michael Wolsensky, de la nomenclatura, los privilegiados en la URSS, de 1980-81, haciendo un análisis precisamente marxista de aquellos estamentos políticos institucionales de la propia Unión Soviética. Del hecho de que en el ámbito occidental no es posible. Y digo, no es posible, y solamente se verifica, por ejemplo, en el caso de China, que con la incorporación de esas islas de poder institucional y de sistema jurídico-político aparte, con esas exenciones no solamente fiscales, sino también de otros ámbitos a finales de los años 80, no buscado, pero necesario e imprescindible, con libertad económica se necesita libertad política para poder coagular un sistema que funcione, un sistema de libertad en donde la economía pueda fluir creando riqueza para luego redistribuirla de una manera justa. Evidentemente no con los límites de la Pareto de eficiencia, pero sí con unos límites que pudieran engarzar lo que pudiera ser una suma no solamente de Hayek con Keynes, sino también del sentido común. A pesar de que el sentido común no tenga unas reglas exactamente establecidas. En el ámbito privado no es BlackRock, no es Soros, no es Davos. El BlackRock del País Vasco es el capital particular que participa en una cooperativa, que participa en una pequeña empresa, que participa
de Mondragón, o que participa de una cafetería, de una panadería, que participa de una ferretería, que lucha, cierto es, con los grandes, pero que sigue teniendo presencia en el ámbito particular. Y esa situación de generación de capital impacta en los impuestos, impacta en las políticas públicas y debe de ser conducido también para que pueda participar de las actividades privadas y de las públicas. ¿Por qué no? En la cooperación público-privada, cosa que es muy importante a la hora de establecer esa realidad. Pero como decíamos, el 5 de mayo, el día en el que se honró el asesinato de Ángel Pascual, y que dio, tal vez por finiquitado, el proyecto, por lo menos en aquel momento en 1982, de un proyecto conjunto público-privado después de la asunción de las competencias en materia de energía, porque la energía es muy importante. ¿Qué fue el día 28 de abril respecto de Osakidecha, cuando se fue la electricidad? ¿Qué fue con tema de educación? Pero claro, lo de educación nos llevaría muy lejos, porque este año ha sido prácticamente en blanco para los estudiantes. Las exigencias respecto de primero poner el carro antes de los bueyes, un montón de huelgas revolucionarias para tratar de obtener unos beneficios cuando los instrumentos de negociación deberían de ser otros. Es como empezar una guerra lanzando una bomba nuclear en la ciudad enemiga y decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a hacer lo convencional. No, la guerra ya ha terminado antes de empezar. Con lo cual, no debe de entenderse sino como una necesaria reordenación del espacio político, el espacio ideológico, el espacio de construcción de lo que debe defenderse, por lo menos por EAJPNV. Hay que sacar de las manos fijas de estos movimientos sociales las políticas públicas que han asumido como propias. Hay que rechazar de plano su posición de superioridad moral, como si fueran aquí los popes, como si fuera esto San Agustín hablando por la boca del portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco. No, no es aceptable. Ni el blanqueamiento a través de instrumentos de poder como son los sindicatos, a través de la idea de que vayan a confrontar ellos primero y después cojan los recursos una vez agitado el árbol y saqueados los nobles frutos del árbol por parte de sindicatos y detrás de ellos EH Bildu. No. Y más allá de esto, la idea de cuando se dice es que están privatizando Osakidecha, más allá del hecho de decir es solamente un 5%, cuando en Cataluña puede ser un 25%, o en otros lugares, más allá de Madrid, que pueda ser un 6%. Decir, ¿y qué? ¿Y qué? Osakidecha funciona perfectamente. Pues entonces hay que aplaudir. O por lo menos aceptar. O decir que los dineros están bien gastados. Si se ha utilizado algún tipo de elemento privado, sea cooperativa o no, me da igual, sin desgaste de la funcionalidad de Osakidecha, y se ha hecho los contratos de manera pública, ordenada y bien establecida en las plicas de encargo y en la situación del desarrollo, a través del Tribunal de Cuentas Vasco, a través de las instituciones, del control de los partidos, del control de las instituciones, entonces, ¿y qué? ¿Y qué? Porque hay un fetichismo respecto de que la privatización es mala, de que lo privado es horrible. Pero cuando ponemos cara y ojo a eso privado, cuando ponemos cara y ojos a las pequeñas y medianas empresas, cuando ponemos cara y ojos a toda esa gente que contribuye luego a la declaración de la renta, cuando ponemos cara y ojos a, sobre todo, se ve claramente en el ámbito de la educación, con las cooperativas, con las icastolas, pues entonces hay un problema. Ellos tienen un problema. Y como se decía respecto del miedo, que el miedo debe de cambiar de manos, debe de cambiar de campo. La verdad debe de cambiar de manos.
de los que las manosean y manipulan poniendo un chorrito de verdad en un mar de mentiras para tratar de volver a situar la realidad respecto de lo que es el servicio de sanidad en Euskadi. Es como si me dijeran que en el ámbito de la sanidad hay que operar lo que se quiera ofrecer respecto de la educación, pero inducida a través del discurso de sumar. Es decir, que en el sistema vasco de universidades entonces hay que expurgar a la Universidad de Navarra, que como es ligada al Opus, hay que expurgar a la Universidad de Deusto, porque como es de los jesuitas, hay que expurgar incluso a la Universidad de Mondragón, porque es privada, porque no está dependiente de las instituciones. Con lo cual nos quedamos con la UMNA y nos quedamos con EHU-UPV. Y por supuesto a la de Vidorreta, a la Universidad de la Salud y el Deporte, por supuesto la cerramos y le damos la extrema unción. ¿A que no sería aceptable más allá de los dogmáticos que creen en la situación de lo público al 100%? Lo mismo que respecto de cómo se financiaría esto. El incremento de la participación en la economía, del ámbito presupuestario de los funcionarios, del gasto público prácticamente al 100% de la actividad económica. Eso significa sí, unos sistemas bastante curiosos. No diré la Unión Soviética, pero sí diré Extremadura. Extremadura está poblada de funcionarios a una barbaridad, con lo cual la situación geopolítica, la situación económica, institucional y la situación laboral que pueda uno encontrar en Extremadura, donde se genera, sí, energía, pero que no se gasta allí por la ausencia de industria o de valor añadido, pues hace que Extremadura sea ¿qué? ¿Un pozo séptico o el elemento tractor de la economía española? Y, ojo, que quien provocó esto fue el franquismo respecto de obligar a trasladar primero a las cabeceras de comarca y luego a la capital de provincia y luego a los lugares de mayor actividad industrial de pueblos enteros, incluso con el señor secretario y con el interventor y con el alcalde llevando las actas directamente de todo el municipio al otro lugar donde llegaron, ya sea el entorno del Gran Bilbao, ya sea el entorno de Barcelona, ya sea Valencia o Sevilla en su caso. Con lo cual, que no se me diga a mí respecto de esta situación en donde el movimiento poblacional hay que atribuírselo a aquel que quitó las posibilidades de construir un futuro mejor para los hijos de Extremadura después de lo que sucedió con Hernán Cortés y Pizarro. Sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. De los centralistas jacobinos españoles, muy españoles y muchos españoles. Y cuando llegan a Euskadi, esos extremeños mantienen incluso el castú, incluso su propia lengua extremeña, de origen astur-leonés, pero que está a punto de desaparecer porque creo que quedan 500 hablantes. No, el respeto es algo primordial. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Por tanto, hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es mantener un elemento ideológico. Lo mismo que cuando en 1987 se produce el primer gobierno de coalición EAJ-PNV, Partido Socialista de Euskadi, había que negociar y alguna de las carteras iba a ir para el Partido Socialista, como es lógico, si es un gobierno de coalición. Trabajo fue para el Partido Socialista y para UGT. Ela se cabreó muchísimo y dijo, ¿cómo era posible? Bueno, pues por cálculo de necesidades y de prioridades. Se vio que era más posible el dejar trabajo al Partido Socialista. Algo había que dejarles. Pero es que Ela, en un determinado tiempo anterior, había recibido la idea de hacer política y que la posición de respecto de trabajo de EAJ-PNV la trabajaba directamente Ela, a través de Manu Robles Agándiz y de otros ideólogos. Cuando posteriormente EAJ-PNV hizo una ponencia política del tema laboral propia, sin contar con los eladios, parece que se cabrearon, porque era su juguete. No podíamos jugar con aquello que nos era ya ajeno. Pues hay que recuperarlo. Hay que recuperar todo esto y decir, ¿y qué?
¿Pero y qué? Con unas razones y con un ideario propio. Y bueno, pues sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Gelpien.